Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra página de web, que es nuevo para ti, para introducir a ustedes, a nosotros, en el centro de oración familiar. La familia de nuestra iglesia incluye varios países y otros lugares en el mundo donde estas enseñanzas le van a ayudar a ustedes en su camino en el Espíritu y poder. Aleluya. Gracias para venir y investigar estas cosas nuevas, posiblemente para ti, para que puedas crecer espiritualmente en su nuevo nacimiento. Lo más importante es que tú tienes un espíritu nacido de nuevo. Después de eso, el siguiente paso es el bautismo en el Espíritu Santo. En esto, ustedes reciben la evidencia de orar en lenguas, que son las lenguas celestiales, que tú puedes orar en el Espíritu y recibir las enseñanzas del Espíritu Santo directo de Cristo de los cielos. Este camino sobrenatural está operando en ti, hermanos. Eso es lo que es el Evangelio de Dios, que tú puedes crecer espiritualmente, conocer su Padre espiritual como Cristo también conoce su Padre, que ama mucho a ustedes. Aleluya. Voy a introducir en esta página de web a mi persona, Christine Carmichael. Soy una misionera de 28 años en el país de Perú. También estaba en Guatemala y México por un poco tiempo. Estudiaba medicina en Cayetano Heredia, que es la universidad en Lima. Y en estos primeros años de la misión en Iquitos estaba ayudando a la gente en los pueblos de los ríos y también en la ciudad de Iquitos en la obra médico, también espiritual. Pero desarrollar mi vida más en el mundo espiritual para que pueda descubrir las maravillas del reino de Dios, que yo quiero compartir a ustedes en ese tiempo. En esta página de web también tú vas a encontrar no solamente los reportes míos, pero también de mi amiga Ruth Eliana Teo González, que está hospedando y viviendo en Iquitos, Perú, en la Amazonía. Ella es la directora y pastora de la iglesia Centro de Oración Familiar en Iquitos. Directora de la misión Iquitos Amazon Mission. Y en esto ella tiene viajes todo el tiempo a los tribus nativos, los pueblos nativos también mestizo en los ríos del Amazonas. Y ella conoce mucho en la enseñanza de los libros que está introduciendo en este website y también cuando visita a ustedes cara a cara en mis viajes misioneros. Tú puedes encontrar entonces las cartas de noticias de nosotros para seguir nuestros caminos, nuestro horario. Puedes encontrar también los links que son de los otros maestros. Los maestros y ayudan mucho. El cuerpo de Cristo es grande. Estos maestros conocen cómo andar en el Espíritu, qué pasa con las lenguas, cómo escuchar la voz de Dios tan claro en su vida para recibir instrucciones específicas en su vida, hermanos. Porque Dios no quiere que tú andas en duda. No quieres que esté en una confusión entre su alma y su espíritu. Dios quiere que tú conozcas el Espíritu Santo personalmente, su voz y su guianza en cada paso de su vida. Esto es nuestra meta. Aleluya. También la meta es la fundación, la fundamento de amor que es del Padre
conociendo su Padre, conociendo la adoración de su Padre, conociendo cómo es el reino de Dios. Hay muchas preguntas de creyentes y pensando que es un lugar, el reino de Dios es un lugar tan lejos. No, hermanos, ese lugar es en su corazón, en su vida personal. Eso es el lugar donde crece el reino de Dios, donde tú puedes encontrar las maravillas de la vida de Cristo en nosotros. Aleluya. También voy a encontrar los misterios que estaba escondido en la palabra de Dios. Los misterios son claves que abran las puertas de la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios para ti y para mí es nuestro pacto en el Nuevo Testamento. No se puede conseguir un fundamento del Antiguo Testamento para andar en el Espíritu, porque ninguna persona en el Antiguo Testamento era nacido de nuevo, porque Cristo no ha venido todavía. Pero tú y yo conocemos que después de la cruz de Cristo, nosotros tenemos la naturaleza de Cristo recibido en nuestro espíritu para que puedas vivir espiritualmente, andar espiritualmente, conocer la mente de Cristo. Todas esas cosas son el fundamento de nuestro camino en el Espíritu Santo. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Esas maravillas, revelaciones, enseñanzas y las enseñanzas cara a cara, las conferencias que venga por medio de las visitas de nosotros, todo trabajo junto para que tú puedas recibir la herencia tuya en el camino del Espíritu y el camino del poder. Este es lo que nosotros enseñar. Quiero introducir ahora el libro que nosotros enseña en toda la familia de Centro de Oración Familiar. Oración en lenguas es la clave y entrada en el camino del Espíritu y poder. Pastor Robertson en este libro explica exactamente cómo andar en el Espíritu Santo, cómo andar en su nuevo nacimiento junto con Él, para que se puedas conocer todas las maravillas del reino de Dios. Hay cosas que nosotros conocemos y hay errores también. Entonces, vamos a descubrir en estas enseñanzas cómo acercar a nuestro Padre, cómo acercar y conocer el Espíritu Santo y cómo descubrir los dones, también el fundamento y meta de Dios para andar en el Espíritu. Porque el Padre ama a usted. El Padre ama su vida y Él quiere conocer, Él quiere que tú conoces su poder como Cristo conoce su poder en su vida. Otro libro yo quiero introducir es mi libro, que es más corto. Posiblemente esto es más fácil para usted para entender. Esta copia es en inglés, voy a tener uno en español para ti. Este libro tiene en sí un dibujo que yo le uso mucho para enseñar en mis caminos. Este dibujo indica la entrada de las ovejas. A ver, abajo, las ovejas son tú y yo. Pero acerca o pegado puede decir en su espalda son demonios, son influencias, son doctrinas falsas, son cosas que impiden nuestro camino. Debemos separar. La palabra del Espíritu Santo uso es santificar. Eso es la limpieza de nuestra vida. Cuando nosotros separar con nuestra autoridad
Cuando entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios, podemos separar lo que es del diablo y lo que es de nosotros. Aquí en este dibujo sigue los 6 niveles de crecimiento espiritual, porque el proceso de edificación y mortificación en su vida, o haces morir las obras carnal en su vida, es muy, muy importante por su crecimiento en la pureza y santidad de Dios. Hay cosas que tú vas a encontrar en este libro que puedes poner un fundamento en su vida para conocer el crecimiento espiritual en su vida. Y estos 6 niveles está explicando en este libro para que tú puedas conocer. Aleluya. Ahora, hermanos, esas son las cosas que tú vas a encontrar en esta página de web. Estos 2 libros son sin costo. Tú puedes bajar en su computadora, en la internet, esos libros en entero, o tú puedes comprar en Amazon.com, que es una vendedora de los libros. Aleluya. Ahora, ¿quieres que tú conoces? Vamos a ver en la palabra de Dios algunas cosas acerca de su nacimiento nuevo, para que tú entiendas bien lo que es la mente de Dios para ti. Aleluya. Aquí, hermanos, voy a leer de 2 Corintios 5, versículos 17. Y 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, y ya no conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechos nuevos. Somos nuevas criaturas, hermanos. Aleluya. Cuando Dios encontrar usted y tú aceptas a Cristo en su corazón, tú has recibido un nuevo espíritu. El Espíritu Santo no pudo trabajar con el espíritu ninguna persona en el Antiguo Testamento, solo pudo usar el nuevo espíritu de Cristo para desarrollar. Por eso no se puede morar o quedar en el Antiguo Testamento. Solo es mejor para ti poner un fundamento del Nuevo Testamento para que se pueda crecer su espíritu nacido de nuevo. Aleluya. Y tú has encontrado este camino en el espíritu porque he recibido su nacimiento nuevo y también sus lenguas, que es la ayudador, el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora vamos a ver en Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, la incircuncisión está hablando de los gentiles y la circuncisión está hablando de los judíos. No se puede tener el mismo pacto de ellos, por eso quiero que entiendas bien que tú eres una nueva criatura. Amén. Vamos a ver en San Juan 5, 41. Cristo está hablando aquí. Gloria de los hombres no recibió. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros.
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, y ese recibiréis. ¿Cómo podáis vosotros creer? Pues recibáis gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Qué sorpresa para mí cuando leer esto, porque Cristo está diciendo, no reciben, Él no recibe honra de los hombres, solo reciben de Dios. Este principio y fundamento es muy importante para nosotros, porque los que reciben honra de los hombres son de este mundo, pero los que andan vivir para Dios reciben gloria del Padre. Todas las cosas que tú hizo para Cristo. No hizo para los hombres, para que todos vean como los hipócritas que son buena persona. No, nosotros vivir por Cristo y para nuestro Padre, para recibir la honra de Él. Amén. Y qué importante es esto. Vamos a ver una escritura más en Colosenses 2, 6 y 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Está hablando andar en el Espíritu. Esto es para ti. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad pues que nadie os engañe por medio de filosofías y huecos sutileces, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Qué importante es esto, porque hay muchos falsos maestros vienen con doctrinas que no son de Dios. Esas son las cosas nosotros debemos sacar, pero en sus propias fuerzas no se puede hacer. Necesito el Espíritu Santo obrando en ti por medio de lenguas para sacar lo mal y para entrar lo bueno, para edificar su espíritu. Aleluya. Tenemos un nuevo pacto. Tenemos una obra completa hecha en Cristo Jesús. Tenemos nuestra herencia. Hermanos, quiero dar a ustedes esperanza por la escritura una vez más en San Juan 16, versículo 22. Aquí dice, Cristo está hablando de sus discípulos, porque está en un tiempo de salir de este mundo y Él quiere consolar a sus discípulos para que no esté triste y ver. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie se quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vosotros gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías, que son las parábolas, hermanos. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo del mundo y voy al Padre. Él salió, ascendió a su trono, pero Él está vivo con su cuerpo físico. Hermanos, esos maravillosos
revelaciones de la palabra de Dios, tú vas a conocer más y más cómo es este Cristo y esta obra. Ahora, en versículo 32 y 33, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por tu lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. He vencido el mundo, hermanos. Entonces, cuando ya está en este proceso de limpieza del Espíritu Santo, ten confianza, ten ánimo, porque el Espíritu Santo está creciendo en ti un camino de poder y el Espíritu. Y también está poniendo en una posición de muerte, como la cruz, el cuerpo de Cristo, toda la corrupción de la vida carnal. El pecado no tiene dominio sobre ti. No puedes tener dominio sobre ti, porque tú eres nacido de nuevo. Tienes el ayudador del Espíritu Santo y todo es para ti, hermanos. Aprovechar esta página de web, aprovechar los maestros, aprovechar los libros y conocer su camino más y más. Bendiciones a ti y su familia y su casa, en el nombre de Jesús. Amén.